El eco de una sirena distante se disolvía en el caos ensordecedor de la Ciudad de México, pero dentro de aquella oficina de lujo en el piso 40, el verdadero pánico resonaba en el corazón de Roberto Alcántara. Las palmas de sus manos sudaban profusamente, empapando el teléfono recién colgado, un objeto que, momentos antes, había sellado el destino de una negociación de $500 millones. Era el trato de su vida, la expansión internacional que había soñado durante 15 años con el Lio, prestigioso grupo francés Beaumont & Associés, y ahora, a solo 27 minutos de la llegada de los inversionistas, el mundo se desmoronaba ante sus ojos. El pilar de su éxito, el brillante traductor Pierre Dubois, el mejor de toda la ciudad, había sufrido un accidente grave, una catástrofe que lo paralizaba, una sentencia de muerte para su imperio. La oficina, antes símbolo de triunfo, se había convertido en una jaula de oro donde el miedo lo asfixiaba, dejando una marca indeleble de 1900 desesperación en su alma. Roberto, con 52 años y un imperio levantado desde cero, había sorteado crisis económicas, traiciones de socios y competidores implacables, pero jamás había sentido la punzada gélida del pánico que ahora le oprimía el pecho. Su respiración se volvió errática. Cada bocanada de aire se sentía como arena en sus pulmones, mientras la imagen de su carrera, meticulosamente construida ladrillo a ladrillo, se desvanecía en el horizonte brumoso de la incertidumbre. El lujo de su despacho, con sus muebles de piel importada y vistas panorámicas del vibrante corazón de la Ciudad de México, no lograba mitigar la sensación de ahogo que lo consumía. Era un reloj de arena, y el tiempo se escurría inexorablemente, llevándose consigo no solo un contrato multimillonario, sino también los cimientos de todo lo que había sacrificado y construido a lo largo de décadas de esfuerzo incansable, dejando una sensación de vértigo. Señor Alcántara, la voz de su secretaria, Carmen, irrumpió por el intercomunicador, teñida de una nerviosa urgencia que solo confirmaba sus peores temores. Ella era la eficiencia personificada, su mano derecha en cada negociación, pero la desesperación en su tono era inconfundible. Los informes financieros estaban listos, impecables como siempre, pero de nada servían sin un puente de comunicación que conectara dos mundos empresariales. Roberto se levantó de su silla giratoria de diseño, un trono que ahora se sentía como una guillotina, y comenzó a caminar de un lado a otro, sus pasos resonando en el silencio opresivo de la oficina, cada uno un martillo que golpeaba las paredes de su cordura, mientras la ciudad vibraba indiferente bajo sus pies, ajena a su drama personal. Carmen entró a la oficina, pálida, con una pila de papeles en sus manos que parecían más un veredicto final que una lista de soluciones. Señor, llamé a todos los traductores de francés en la ciudad. Todos están ocupados o no llegan a tiempo. Lo mejor que conseguí es alguien para las 4 de la tarde, dijo. Su voz apenas un susurro que se quebraba bajo el peso de la mala noticia. Roberto la miró fijamente, con una intensidad que traspasaba el nerviosismo de la mujer. Sus ojos, normalmente llenos de determinación, ahora reflejaban la desesperación más absoluta, el abismo de la derrota inminente que se cernía sobre ellos. El tic-tac del reloj de pared se amplificó, cada segundo una tortura insoportable que marcaba la cuenta regresiva hacia el colapso financiero de su legado. Carmen, los franceses llegan en 20 minutos. Esta reunión vale $500 millones, exclamó Roberto, su voz elevándose por encima del control que siempre lo caracterizaba. La cifra, gigantesca, se sentía como una lápida sobre sus hombros. Si perdemos este contrato, tendremos que despedir a la mitad de la empresa. No era una exageración, era la cruda y dolorosa verdad. Había apostado todo, cada céntimo, cada inversión, cada fibra de su ser, a esta expansión internacional. Era el sueño de 15 años de arduo trabajo, de sacrificios incontables, de noches sin dormir dedicadas a forjar un futuro. Y ahora, ese sueño se convertía en una pesadilla, una visión distorsionada de la quiebra que lo perseguía.
Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que rara vez permitía en público. Hablaba inglés y español con fluidez, dominando ambos idiomas con la maestría de un líder, pero el francés era un misterio insondable para él, una barrera infranqueable que se alzaba entre él y su salvación. ¿Traductor de Google? ¿Nada? Preguntó con una desesperación que se sentía ajena a su personalidad fuerte y resuelta. La idea era ridícula, lo sabía, pero la mente en pánico se aferra a cualquier hilo, por más delgado que sea, en busca de una solución imposible. La sala se llenó de un silencio pesado, solo roto por el latido desbocado de su corazón, un eco de la tormenta perfecta que se avecinaba. Carmen respondió, su voz, temblorosa pero firme en su profesionalismo. Señor, se darán cuenta al instante. Además, hablamos de contratos complejos, términos técnicos, matices legales. No es una conversación de restaurante. Ella tenía razón, y esa verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El teléfono sonó, una melodía estridente que perforó el silencio tenso. Era Jean-Claude Beaumont, el patriarca francés, hablando en un francés elegante y culto que para Roberto sonaba a una melodía ininteligible. «Très bien, merci». Fue todo lo que Roberto pudo balbucear antes de colgar, rezando con cada fibra de su ser haber dicho algo apropiado, algo que no delatara su desesperación y su completa incapacidad para comunicarse. «Carmen, llegan en 15 minutos», gritó Roberto, su voz rompiéndose por primera vez en años. El control que siempre lo caracterizó se desvanecía como arena entre los dedos. El número 15 se clavó en su mente como una estaca ardiente. Si no podemos comunicarnos, pensarán que somos amateurs. Cancelar todo. Afuera de su oficina, los empleados habían detenido sus labores. La atmósfera de la empresa, normalmente bulliciosa y productiva, se había congelado en un silencio expectante. Era la primera vez que veían a su jefe, un hombre de acero y determinación inquebrantable, perder la calma de esa manera. El pánico se había apoderado de él, y su equipo lo sentía, palpable en el aire. Eduardo, el director financiero, se acercó a la puerta, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y desconcierto. «Roberto, ¿puedo ayudar?» Su francés era aún peor que el de Roberto, una barrera lingüística más en un mar de obstáculos. «Eduardo, ¿conoces a alguien que hable francés?» «A cualquiera». Eduardo dudó, su mirada perdida en el pasillo, buscando una respuesta que sabía que no tenía. Era la impotencia personificada, la realidad de que ni todo su conocimiento financiero podía resolver el problema actual. La desesperación de Roberto era contagiosa, impregnando el ambiente con una sensación de fatalidad inminente, un presagio oscuro del fracaso que se cernía sobre ellos. «Mi hija tiene una maestra, pero está dando clases y no sabe nada de negocios», sugirió Eduardo, con una voz que denotaba su propia frustración. La idea fue descartada de inmediato por Roberto, con una vehemencia que no admitía objeciones. «Están locos, son inversionistas tradicionales, pensarán que no somos serios, valoran el protocolo, la educación, la sofisticación». Era cierto, la cultura francesa, tan arraigada en la formalidad y el respeto por la tradición, no perdonaría un desliz de tal magnitud. Fernanda, la directora de marketing, apareció en la puerta, con una expresión de ingenua esperanza. «¿Y si explicamos lo de la emergencia médica?» Roberto se desplomó en su silla, el peso de la situación aplastándolo. «Fernanda, vinieron de París solo para esto. Si ni siquiera podemos comunicarnos, pensarán que somos una empresa de barrio». El reloj marcaba las 3 en punto, cada tic-tac resonando como un golpe de martillo sobre su desesperación. En 10 minutos, la familia Beaumont estaría en la sala de juntas, esperando una presentación que Roberto no podía hacer. Una oportunidad de oro que se transformaba en cenizas ante sus ojos. Carmen, en un último intento desesperado, volvió a marcar el teléfono. «Señor, llamaré a la Alianza Francesa». Sus dedos volaban sobre el teclado, un gesto frenético que reflejaba la urgencia de la situación.
Mientras Carmen marcaba, frenéticamente, Roberto vio un Mercedes negro detenerse afuera. 3 hombres elegantes, con la inconfundible estampa europea, bajaron del vehículo, sus siluetas recortadas contra el ajetreo de la calle. El estómago de Roberto se revolvió, un nudo de angustia que le impedía respirar. «Carmen, llegaron y no tenemos traductor». La voz le salió entrecortada, casi un gemido de derrota. Fue en ese preciso instante cuando Elara Castillo pasó por el pasillo, empujando su carrito de limpieza, con la habitual discreción que la caracterizaba. Llevaba 2 años trabajando en el edificio, siempre invisible, silenciosa, una figura casi etérea que se movía entre las sombras del éxito ajeno. Elara, una mujer de 43 años con el cabello recogido en una cola de caballo simple y vestida con el uniforme azul de la empresa de limpieza, había oído el alboroto proveniente de la oficina del señor Alcántara. Estaba acostumbrada a escuchar a los ejecutivos gritar, a sus arrebatos de estrés y frustración, pero hoy el tono era diferente. Nunca lo había oído tan desesperado, tan humano, tan despojado de la coraza de hierro que usualmente lo protegía. Elara dejó de limpiar cuando escuchó la palabra francés repetida varias veces. Su mano apretó el trapo con más fuerza, una tensión que reflejaba un pasado que intentaba sepultar. Francia, París, una vida que había dejado atrás 4 años antes y que intentaba olvidar cada día. «No hay nadie que hable francés en esta empresa», gritó Roberto, su voz resonando con una mezcla de impotencia y furia. Elara se acercó a la puerta, luchando contra sus instintos de seguir siendo invisible, de desaparecer entre las sombras como siempre lo hacía. Pero la desesperación de ese hombre, la angustia palpable que lo envolvía, tocó algo profundo en ella, una fibra sensible que resonó con sus propios momentos de desolación. Quizás le recordó sus propias batallas silenciosas, las noches sin dormir y la sensación de abandono. «Con permiso». Elara golpeó suavemente la puerta abierta, un sonido apenas audible que, sin embargo, captó la atención de todos en la sala. Todas las cabezas se giraron al unísono, sus miradas perplejas clavadas en la figura modesta de la limpiadora. «Elara, no es momento de limpiar», dijo Carmen automáticamente, su voz denotando el desconcierto ante la interrupción inesperada. Elara respiró hondo, un aliento que se sintió como un salto al vacío, y dio un paso firme hacia la sala. «Disculpen la interrupción, pero los oí hablar de francés». Roberto la miró con impaciencia, su mente consumida por la inminente catástrofe. «Elara, estamos en medio de una crisis. Los franceses están subiendo ahora». «Lo sé, señor, por eso vine», respondió Elara, su voz tranquila pero firme, contrastando con el caos que la rodeaba. Hizo una pausa, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían todo, para ella y para ellos. «Hablo francés fluido». El silencio que siguió fue ensordecedor, denso, como si el aire mismo se hubiera congelado. Roberto parpadeó, incrédulo, como si estuviera despertando de un sueño. Carmen abrió la boca, pero no salió sonido, sus ojos desorbitados por la sorpresa. Eduardo y Fernanda intercambiaron miradas de incredulidad, sus rostros reflejando la misma estupefacción. «¿Usted qué?» Roberto finalmente logró articular, la voz apenas un hilo. «Hablo francés fluido, señor. Viví en París 12 años», reiteró Elara, manteniendo la voz firme, una calma que parecía inverosímil en medio de la tormenta. Roberto la estudió como si la viera por primera vez, como si un velo se hubiera descorrido ante sus ojos. Durante 2 años, Elara Castillo había sido una parte más del paisaje de la oficina, una presencia discreta, casi invisible. Ahora, de repente, estaba allí, ofreciendo una salvación inesperada, una balsa en medio de un naufragio inminente, la solución a la crisis más grande de su vida. «¿Está segura?», preguntó Roberto con una incredulidad que se aferraba a la lógica. «Absolutamente. Trabajé en París. Conozco la cultura francesa. ¿Puedo ayudar?». El corazón de Elara se disparó en su pecho, un tamborileo desbocado que resonaba en sus oídos.
Estaba ofreciendo volver a un mundo del que había jurado nunca más ser parte, una vida que había dejado atrás con dolor y desilusión. Desde el pasillo llegó el sonido de voces en francés, una melodía familiar que le erizó la piel. Los inversionistas habían llegado. Roberto miró a Elara, a su equipo, al reloj que avanzaba, implacable. No tenía elección. Era confiar en una limpiadora que acababa de revelar un secreto asombroso, o perder $500 millones y la mitad de su empresa. La decisión, aunque arriesgada, era la única salida posible. Carmen, lleva a Elara al baño ejecutivo. Consigue ropa adecuada, rápido, ordenó Roberto con una urgencia que no admitía réplicas. Fernanda, prepara una carpeta con nuestros materiales. Eduardo, recibe a los franceses y gana tiempo. Roberto respiró hondo, un aliento que parecía cargar con el peso del mundo. Elara, espero que sepa lo que está haciendo. Elara asintió, temblando por dentro, su interior un torbellino de emociones. No era solo traducir, era volver a ser quien fue, tocar heridas que aún sangraban, enfrentar un pasado que la había destruido, una vida que había sepultado bajo el manto del silencio y la invisibilidad. Mientras Carmen la arrastraba para arreglarse, Elara escuchó a los franceses ser recibidos por Eduardo, sus voces educadas, refinadas, exactamente como recordaba de los ejecutivos con los que solía trabajar en su vida anterior. Y por primera vez en 4 años, Elara Castillo se preparaba para volver al mundo corporativo, no como la brillante ejecutiva que un día fue, sino como la traductora improvisada que podía salvar o arruinar la empresa de Roberto Alcántara. El destino de millones de dólares estaba en manos de una limpiadora que guardaba secretos que nadie imaginaba. Una mujer que había sido una sombra y ahora se preparaba para ser el sol. Elara sabía que después de esa reunión, nada sería como antes. No podría volver a ser invisible, a pasar desapercibida como lo había hecho durante tanto tiempo. Y quizás, por primera vez en 4 años, no quería esconderse, no quería desaparecer. Carmen prácticamente arrastró a Elara por el pasillo hacia el baño ejecutivo, un espacio de lujo y modernidad que Elara nunca había pisado, un mundo ajeno a su rutina diaria. Elara, ¿estás absolutamente segura de que... ¿Hablas francés? Si esto sale mal, el señor Alcántara nos va a despedir en el acto, dijo Carmen, su voz cargada de una mezcla de esperanza y temor, una presión que se cernía sobre Elara. Elara se miró al espejo, sus ojos encontrándose con la imagen de una mujer de 43 años, cansada, con arrugas que no existían 4 años atrás, cada una un mapa de las batallas libradas. El uniforme de limpieza la hacía parecer exactamente lo que se había vuelto, invisible, prescindible, una figura más en el vasto engranaje de la ciudad. Estoy segura, Carmen. Trabajé en una multinacional francesa por 8 años. Era directora de operaciones. Las palabras salieron antes de que Elara pudiera arrepentirse, una verdad que había guardado bajo llave durante demasiado tiempo. Carmen se detuvo, los ojos bien abiertos, su incredulidad palpable. Usted era... Es una larga historia. Ahora necesitamos concentrarnos en la reunión. Elara evitó los detalles, la herida aún demasiado fresca para ser expuesta. Carmen, aún en shock, sacó un blazer azul marino, una blusa blanca y una falda formal. Ponte esto rápido. Ya deben estar en la sala de reuniones. Elara se cambió, sintiendo la tela formal contra su piel después de 4 años. Hacía tiempo que no usaba ropa así, que no participaba en una reunión corporativa, que no hablaba francés profesionalmente. Era como volver a andar en bicicleta después de un accidente grave, una habilidad que había creído perdida, pero que el cuerpo aún recordaba. Elara, necesito saber la verdad. ¿Realmente entiendes de negocios? Porque van a hablar de contratos, inversiones, términos técnicos que ni yo sé pronunciar. Carmen estaba visiblemente nerviosa, la responsabilidad de la empresa pesando sobre sus hombros. Elara se ajustó el blazer y se miró al espejo. La transformación era impresionante. De repente,
Parecía una ejecutiva de verdad, la imagen de la mujer que había sido antes de que el mundo se desmoronara. Carmen, durante 8 años, cerré contratos de decenas de millones de euros. Negocié con los grupos empresariales más grandes de Francia. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Elara respiró hondo, sintiendo algo en su interior despertar, una chispa que había estado latente durante demasiado tiempo, una energía que resonaba con su verdadero ser. Pero necesito 5 minutos sola antes de la reunión para prepararme mentalmente. Carmen replicó de inmediato, la tensión en su voz. No tenemos 5 minutos. Los franceses están esperando y Marcos está teniendo un ataque de nervios. Elara la miró con determinación. Carmen, si quieres que haga esto bien, que salve a esta empresa del mayor papelón de la historia, necesito esos 5 minutos. Confía en mí. Carmen dudó, una lucha interna evidente en su rostro. Algo diferente había en Elara, una autoridad recién descubierta que la obligó a ceder. 5 minutos. No más que eso, dijo Carmen, y salió corriendo, dejando a Elara sola en el lujoso baño ejecutivo. Elara se sentó en el sillón de piel y cerró los ojos. Necesitaba viajar en el tiempo. Necesitaba encontrar a Elara Cristina Dumont, la que vivía en un elegante apartamento en Polanco, la que hablaba francés todos los días y negociaba con los mayores grupos empresariales de Europa, como si fuera lo más natural del mundo. Recordó las reuniones en la sede de Beaumont and Associés en París. Conocía bien a esa familia, conservadores, tradicionales, valoraban el protocolo y la elegancia por encima de todo. Jean-Claude Beaumont era especialmente estricto con la etiqueta empresarial. Cualquier desliz y la reunión estaría perdida. Elara abrió los ojos y se levantó, su postura erguida, la determinación grabada en su rostro. Era hora de volver a ser quien realmente era, de reclamar la identidad que el destino le había arrebatado. Afuera, Roberto caminaba nerviosamente de un lado a otro, mientras Eduardo intentaba entretener a los franceses con un café. El tiempo transcurriendo como una cruel tortura. «Roberto, ¿estás seguro de esto?», susurró Fernanda a Carmen, la incredulidad en su voz. «Apostar todo a una limpiadora». Roberto estaba sudando frío, el peso del mundo sobre sus hombros. Carmen se acercó a Roberto, con una expresión de sorpresa y nerviosismo que no podía disimular. «Roberto, necesito decirte algo». Elara dijo que fue directora de operaciones de una multinacional francesa durante 8 años. Roberto se detuvo en seco, la información impactándolo como un rayo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí?, Carmen continuó, su voz apenas un susurro. Dijo que cerraba contratos de decenas de millones de euros. Roberto, tal vez ella realmente sepa lo que está haciendo. Quizás no es solo una limpiadora. Antes de que Roberto pudiera procesar la información, Elara apareció en el pasillo. La transformación fue tan dramática que nadie la reconoció al principio. El blazer le quedaba perfecto, realzando su figura esbelta. Su postura era erguida, confiada, imponente. No caminaba pidiendo disculpas por existir, sino como alguien que sabía exactamente a dónde iba, que poseía un propósito inquebrantable. «Señor Alcántara», dijo Elara, y hasta su voz sonó diferente, más firme, profesional, con una autoridad que no encajaba con la imagen que tenían de ella, la humilde limpiadora. «Estoy lista». Roberto la estudió, algo en su presencia que no había notado antes, una confianza natural, una elegancia innata que no se aprende en ninguna escuela de negocios. «Elara, antes de entrar necesito saber algo. Realmente puedes hacer esto. Esta reunión vale el futuro de la empresa. Si sale mal». Roberto la miró directamente a los ojos, una súplica silenciosa en su mirada. Elara lo miró sin pestañear, su determinación inquebrantable. «Señor Alcántara, durante 8 años representé a una de las empresas francesas más grandes del mundo en América Latina. Cerré alianzas que cambiaron mercados enteros. Sé exactamente cómo tratar con inversionistas franceses». La quijada de Roberto cayó. «¿Qué empresa?».
Michelin, como directora regional para toda América Latina, reportaba directamente al consejo en Clermont-Ferrand. El Lara hizo una pausa, viendo el shock en sus rostros. La revelación los había dejado sin palabras. Pero eso es pasado. Hoy estoy aquí para ayudarlo. Fernanda susurró a Carmen con incredulidad. ¿Cómo una exdirectora de Michelin se convierte en limpiadora? No tiene sentido. El Lara escuchó pero no respondió. No era momento para explicaciones. Podemos ir. A los cintos franceses tradicionales como los Beaumont no les gusta esperar. Roberto asintió, aún procesando la revelación. Caminaron hacia la sala de reuniones y el Lara sintió las miradas curiosas del equipo clavadas en ella. Sabía que después de esa reunión, todo cambiaría para siempre. No había vuelta atrás. El velo de su pasado se había levantado. Cuando abrieron la puerta, el Lara vio a 3 hombres elegantemente vestidos hablando en francés. Jean-Claude Beaumont, de 70 años, con el cabello completamente blanco, aún conservaba esa postura aristocrática que ella recordaba tan bien. Philippe Beaumont, de unos 40, parecía impaciente, mirando su reloj con ansiedad, mientras un tercer hombre, al que el Lara no reconoció, los observaba con interés. «Mes excuses pour ce retard», dijo el Lara en perfecto francés, con un acento tan natural que parecía nacida en París. Los 3 franceses se giraron. Jean-Claude levantó las cejas sorprendido por la fluidez impecable. Philippe dejó de mirar su reloj, y el tercer hombre la estudió con renovado interés. Era como ver un interruptor encenderse. El Lara ya no hablaba como una limpiadora que sabía algunas palabras en francés. Hablaba como alguien que había vivido, trabajado y respirado esa cultura durante años. Alguien que entendía las complejidades y matices de un idioma que era parte de su esencia. Roberto estaba parado junto a el Lara, completamente perdido en la conversación, pero impresionado por su naturalidad, por la forma en que el francés fluía de sus labios. Era como si ella hubiera renacido frente a sus ojos, una metamorfosis asombrosa. Jean-Claude se acercó y le estrechó la mano con el respeto que se le da a un igual, a alguien de su mismo calibre. La conversación continuó en francés por unos minutos, y Roberto se dio cuenta de que no era solo una traducción básica. El Lara estaba llevando una conversación social sofisticada, estableciendo una buena relación, haciendo exactamente lo que haría un negociador internacional. Experimentado. ¿De qué están hablando?, susurró Roberto a el Lara. Temas sociales. Está elogiando la vista de la ciudad, la oficina, preguntando sobre mi formación. Es protocolo estándar. Me están evaluando para decidir si ustedes son lo suficientemente serios para hacer negocios, respondió el Lara en voz baja, sin perder su sonrisa profesional. Cada palabra un análisis perspicaz de la situación. Philippe dijo algo en francés que indicaba impaciencia. El señor Philippe quiere ir directo a la reunión. Tiene compromisos en París mañana temprano, tradujo el Lara. Roberto se enderezó, la adrenalina corriendo por sus venas. Perfecto, empecemos. El Lara se posicionó estratégicamente entre Roberto y los franceses, y por primera vez en 4 años, se sintió completamente en casa. Ese era su elemento natural, su hábitat original. No se trataba solo del idioma, era de entender culturas, facilitar negocios, construir puentes entre mundos diferentes, una habilidad innata que había permanecido, dormida, esperando el momento de resurgir. Roberto comenzó su presentación en inglés, haciendo una pausa después de cada frase para que el Lara tradujera, pero rápidamente se dio cuenta de que el Lara no estaba solo traduciendo palabra por palabra, estaba mejorando, refinando, haciendo que todo fuera más elegante y persuasivo, como si estuviera traduciendo no solo el idioma, sino la intención detrás de las palabras, captando la esencia de la comunicación. Cuando Roberto mencionó los números de facturación, el Lara no solo tradujo, contextualizó, explicó el mercado mexicano, comparó con empresas francesas que ellos conocían, un dominio que iba más allá de lo meramente lingüístico. Cuando Roberto habló de planes de expansión,
El Ara añadió detalles sobre regulaciones que demostraban un conocimiento profundo y estratégico. Jean-Claude hizo una pregunta compleja sobre impuestos mexicanos, y el Ara no solo tradujo para Roberto, sino que respondió directamente, demostrando una comprensión técnica que dejó al francés visiblemente impresionado, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y admiración. Roberto susurró durante una pausa, mientras los franceses hablaban entre sí. «No solo estás traduciendo, estás vendiendo mejor que yo». El Ara sonrió, una confianza que nadie del equipo mexicano había visto antes. «Así se hacen negocios con franceses, señor Alcántara. Necesitan sentir que usted entiende completamente su mundo. La traducción literal no es suficiente», explicó el Ara, su voz baja y segura. Una lección magistral de negociación. La reunión continuó, y Roberto se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. El Ara no era solo una traductora competente o una ex ejecutiva disfrazada. Era una negociadora innata, un puente cultural perfecto, una mujer que entendía tanto el lado mexicano como el francés, mejor que cualquier consultor que él hubiera contratado, una joya oculta que el destino había puesto en su camino. Y los franceses estaban claramente impresionados. Philippe dejó de mirar el reloj, su impaciencia disipada por el profesionalismo de el Ara. Jean-Claude tomaba notas con interés genuino, sus ojos reflejando la admiración por la competencia que tenía frente a él. El tercer hombre susurraba comentarios positivos que el Ara traducía con modestia estratégica, un juego de diplomacia que demostraba su habilidad en el arte de la negociación. Cuando hicieron la primera pausa, Jean-Claude se acercó a el Ara y dijo algo que la hizo sonrojar, ligeramente, un cumplido que denotaba su profundo respeto. «¿Qué dijo?», preguntó Roberto, curioso, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. El Ara dudó un momento, sus ojos brillando con una chispa de orgullo. «Dijo que rara vez encuentra consultores con tanta sofisticación empresarial fuera de París y quiere saber dónde me descubrió». Roberto miró a el Ara con una expresión completamente nueva. Durante 2 años, ella había sido prácticamente invisible para él, una sombra en los pasillos de su empresa. Ahora, en una sola mañana, se había transformado en la persona más valiosa de su equipo, la pieza clave que había faltado todo este tiempo. El Ara, cuando termine esta reunión tendremos una conversación muy larga sobre quién eres realmente, dijo Roberto, su voz cargada de una mezcla de admiración y curiosidad. El Ara asintió, sabiendo que ya no había forma de esconder el pasado, que la limpiadora invisible había desaparecido para siempre. El Ara Cristina Dumont estaba de vuelta en el cinto centón, mundo que un día fue suyo, y esta vez estaba decidida a no dejar que nadie la destruyera de nuevo, a no permitir que su luz se apagara una vez más. Al regresar a la sala de reuniones después de la pausa, algo fundamental había cambiado. Los franceses ya no veían a el Ara como una simple traductora. Había un respeto en sus ojos que Roberto nunca había visto dirigido a ninguno de sus empleados. Jean-Claude incluso le había acercado una silla para que se sentara a la mesa en lugar de quedarse de pie detrás de Roberto, un gesto de deferencia que hablaba volúmenes. «Monsieur Alcántara», dijo Jean-Claude en un inglés pausado. «Su consultora es muy, ¿cómo dicen?, impresionante». El Ara tradujo automáticamente, desviando el elogio. «El señor Jean-Claude dijo que soy impresionante». Hizo una pausa estratégica, pero creo que se refiere a la presentación de la empresa en general, señor Alcántara. Roberto se dio cuenta de que el Ara estaba desviando el elogio hacia él, protegiendo su ego, una jugada inteligente y diplomática que demostraba aún más su experiencia en negociaciones complejas. Philippe abrió una carpeta de documentos y comenzó a hablar rápidamente en francés, gesticulando. Era algo importante, técnico, lleno de términos legales. Roberto esperó la traducción, pero se sorprendió cuando el Ara respondió directamente en francés, haciendo preguntas específicas y tomando notas detalladas, una muestra de dominio que lo dejó perplejo. «El Ara, ¿qué está pasando? Por favor, manténgame informado».
susurró Roberto, sintiéndose excluido de su propia reunión. Disculpe, señor. Felipe está presentando la estructura de inversión que proponen para la alianza. Es bastante compleja. Involucra holdings en 3 países diferentes para optimización fiscal, explicó Elara, su voz llena de la precisión de quien había visto estructuras similares cientos de veces. Pero hay algunos puntos problemáticos. La configuración que proponen puede crear serias complicaciones legales en 1900. México. Roberto parpadeó confundido. ¿Cómo sabe eso? Porque ya estructuré inversiones similares cuando trabajaba en Francia. Esta configuración específica tuvo problemas con el Servicio de Administración Tributaria de México en 2018. Conozco al menos 3 empresas que tuvieron enormes dolores de cabeza con el fisco por usar exactamente esa estructura. Elara se giró hacia Philippe y dijo algo en francés que lo hizo detenerse de inmediato y consultar sus papeles. Philippe respondió algo que claramente era una pregunta preocupada. Elara asintió y continuó explicando en francés, con una fluidez que denotaba su profundo conocimiento. Roberto veía al francés más joven cada vez más interesado, tomando notas frenéticas, una clara señal de que Elara había tocado un punto crucial. Elara, por el amor de Dios, dime qué está pasando. Soy yo quien está cerrando este contrato, exclamó Roberto, comenzando a sentirse como un espectador en su propio drama. Elara se giró hacia él con una expresión de disculpa y determinación profesional. Señor Alcántara, identifiqué 3 problemas graves en la estructura que propusieron. Si firmamos tal cual, usted puede tener serios problemas con el fisco mexicano y europeo, multas que pueden llegar a millones. Le mostró los papeles cubiertos de anotaciones. Sugerí algunas modificaciones que protegen los intereses de ambas partes y son totalmente legales en ambas jurisdicciones. Esto hace que la inversión sea totalmente legal y auditable en 1900 ambos países, sin reducir los beneficios fiscales legítimos. De hecho, puede incluso aumentar la seguridad jurídica para ambas partes. Jean-Claude dijo algo en francés que hizo sonreír a Philippe, claramente impresionados por la astucia y el conocimiento de Elara. ¿Qué fue ahora?, preguntó Roberto sintiéndose completamente perdido. El señor Jean-Claude dijo que rara vez encuentra consultores mexicanos con un conocimiento tan profundo de las regulaciones europeas y que está impresionado con el nivel de preparación de su equipo, tradujo Elara. Ella dudó, con un brillo en sus ojos. También sugirió que usted me incluya permanentemente en el equipo que gestionará esta alianza en los próximos años. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El impacto de la revelación era monumental. En 3 horas, su limpiadora se había transformado en la consultora internacional que él nunca supo que necesitaba, la pieza clave que le faltaba para alcanzar un nuevo nivel de éxito. Y los franceses, conocidos por ser extremadamente exigentes, estaban claramente fascinados con ella. Señor Alcántara, continuó Elara en voz baja, con una convicción inquebrantable. Puedo sugerir una pausa estratégica. Necesito explicarle las implicaciones técnicas de lo que proponen antes de continuar. Hay decisiones importantes que deben tomarse. Roberto asintió, todavía tratando de procesar cómo una empleada a la que pagaba el salario mínimo entendía más de negocios internacionales que sus propios ejecutivos con MBA. Monsieur, ¿podemos hacer una pequeña pausa?, dijo Elara a los franceses, quienes accedieron cortésmente, saliendo de la sala de reuniones. Roberto prácticamente arrastró a Elara a su oficina, cerrando la puerta con más fuerza de lo necesario, una mezcla de asombro y frustración en su rostro. Carmen, Eduardo y Fernanda lo siguieron, con expresiones de extrema curiosidad y shock, ansiosos por entender lo que había sucedido en esa sala. Elara, ¿quién demonios eres realmente?, Roberto explotó tan pronto como la puerta se cerró, su voz cargada de una mezcla de admiración y exasperación, la curiosidad devorándolo por dentro. Elara se sentó en la silla frente al escritorio de Roberto, manteniendo su postura erguida, la profesionalidad grabada en cada uno de sus gestos.
Pero por primera vez desde que se puso el blazer, él vio una vulnerabilidad genuina en sus ojos, como si estuviera a punto de abrir una herida que nunca había cicatrizado por completo. Un dolor que había llevado en silencio durante años. Mi nombre completo es Elara Cristina Dumont. Durante 12 años viví en Francia, donde construí una carrera que pensé que duraría para siempre. Comenzó, su voz apenas un susurro que se quebraba bajo el peso de los recuerdos. Hizo una pausa, respirando profundamente, el aire cargado de un dolor latente. 8 de esos años trabajé para Michelin como directora de operaciones para toda América Latina. Antes de eso hice un MBA en HEC París y trabajé para otras 2 multinacionales francesas. El silencio en la sala era absoluto, denso, solo roto por el sonido de su propia respiración. Carmen había dejado de respirar, sus ojos desorbitados. Eduardo tenía la boca abierta, su incredulidad palpable. Fernanda sostenía los papeles como si fueran lo único sólido en un mundo que acababa de volcarse por completo, desdibujando la realidad. ¿Cómo pasaste de directora de Michelin a limpiadora aquí?, Roberto preguntó, su voz más suave ahora, dándose cuenta de que había una historia dolorosa detrás de esa transformación, un camino lleno de espinas. Imposible, musitó Carmen. Elara miró sus propias manos, y por primera vez, Roberto vio lágrimas formarse en sus ojos, un brillo cristalino que revelaba la profundidad de su sufrimiento. Hace 4 años, mi esposo, François, fue arrestado en Francia por evasión fiscal y lavado de dinero. Él era socio de una empresa de consultoría que desviaba recursos de clientes durante años. Hizo una pausa, el dolor visible en su rostro, la memoria del pasado que la perseguía. Yo no sabía nada. Estaba enfocada en mi trabajo, pero como estaba casada con él y teníamos una cuenta bancaria conjunta, también fui investigada. Dios mío, Carmen susurró, el asombro en su voz. No fui acusada porque pudieron probar mi completa inocencia, pero el escándalo destruyó mi reputación de la noche a la mañana. La prensa francesa no perdona, y mi nombre se convirtió en sinónimo de sospecha. Elara se limpió una lágrima, sus ojos fijos en un punto distante. Ninguna empresa francesa quería contratarme. Lo perdimos todo: casa, coches, inversiones, amigos. François sigue preso hasta hoy. Debe quedarse 2 años más. Roberto se sentó pesadamente, el impacto de la historia resonando en la sala. ¿Y por qué no buscaste empleo en tu área aquí en México?, preguntó Roberto, la voz llena de compasión. Lo intenté durante meses. Envié currículums a todas las multinacionales. Ofrecí servicios como consultora. Intenté explicar mi situación. Elara respiró hondo, recomponiéndose con su profesionalismo habitual, la fortaleza regresando a su voz. Pero cuando las empresas buscaban mi nombre en Internet, encontraban todas las noticias sobre el escándalo. Aunque se demostró mi inocencia, nadie quería correr el riesgo de contratar a alguien asociado con fraude fiscal. Eduardo negó con la cabeza, conmovido por la injusticia de la situación. Elara, eso es absurdo. Eres visiblemente competente. La vida no se preocupa por la competencia cuando necesitas comer y pagar el alquiler, Eduardo, replicó Elara, su voz volviendo a su tono habitual de calma y determinación, recuperando la compostura que la caracterizaba. Gabriel, mi hijo, tenía 15 años cuando regresamos. Necesitaba estabilidad, un lugar donde vivir, comida en la mesa. El trabajo de limpieza fue lo que conseguí más rápidamente, y la empresa ofrecía seguro médico, explicó Elara, sus ojos llenos de amor por su hijo, la razón de su incansable lucha. Fernanda se acercó, la compasión en su mirada. Elara, ¿qué es exactamente lo que está mal con la propuesta de los franceses? Hablaste de problemas serios. Elara tomó los papeles de la reunión e instantáneamente volvió al modo profesional, su mente enfocada en los detalles técnicos. Están proponiendo una estructura de inversión que funciona perfectamente dentro de las leyes francesas.
pero que aquí en México puede ser interpretada como evasión fiscal agresiva por el SAT. Señaló puntos específicos en los documentos, su dedo recorriendo las líneas. Si el SAT decide auditar, pueden enfrentar multas de hasta el 300% del valor invertido, además de procesos penales por evasión. Roberto se inclinó hacia adelante, finalmente entendiendo la gravedad de la situación, el abismo que había estado a punto de cruzar. ¿Y sabes cómo resolver esto sin perder la inversión? Sé exactamente cómo resolverlo. Necesito modificar 3 cláusulas específicas en los contratos e incluir 2 salvaguardas legales que hacen todo transparente. El ARA mostró sus anotaciones, meticulosamente detalladas. Esto hace que la inversión sea totalmente legal y auditable en ambos países, sin reducir los beneficios fiscales legítimos. De hecho, puede incluso aumentar la seguridad jurídica para ambas partes. Carmen miró los papeles por encima del hombro de Roberto, la admiración en sus ojos. ¿Cómo puedes estar tan segura de que esto funcionará? Porque estructuré versiones prácticamente idénticas para Renault cuando expandieron operaciones en México y Argentina. Misma lógica fiscal adaptada para diferentes regulaciones nacionales. El ARA hizo una pausa, mostrando una confianza que venía de años de experiencia. Y todavía mantengo contacto informal con algunos excolegas que trabajan en las principales consultoras fiscales internacionales. Sé exactamente qué estructuras están siendo cuestionadas por los fiscos nacionales y cuáles se consideran seguras. Roberto la estudió. La revelación era impactante. El ARA, no eres solo una ex ejecutiva en desgracia. Eres una especialista internacional en inversiones europeas en el mercado latinoamericano. Una de las mejores que he visto, añadió Roberto, la admiración palpable en su voz. Roberto, eso fue hace 4 años, mucho tiempo en el mundo corporativo, corrigió el ARA, pero había una chispa en sus ojos que no existía hacía años, un brillo de esperanza que comenzaba a encenderse. No, el ARA, el conocimiento como el tuyo no se pierde. Acabas de probarlo salvando un contrato de $500 millones que yo estaba a punto de firmar y que podría haberme destruido. Roberto se levantó, tomando una decisión que cambiaría todo para siempre. Cuando volvamos a esa sala, quiero que negocies directamente conmigo, no como traductora, sino como consultora senior de la empresa. El ARA dudó, el miedo antiguo volviendo, la sombra de su pasado acechándola. Roberto, no puedo hacer esto. Oficialmente, soy su empleada de limpieza. Si los franceses descubren la verdad, el ARA. Los franceses ya se dieron cuenta de que no eres una traductora común. Jean-Claude tiene 40 años de experiencia en negocios internacionales. Él sabe reconocer competencia de clase mundial cuando la ve, independientemente del cargo en el papel. Roberto caminó hasta la ventana, su mirada fija en el horizonte. Y honestamente, después de lo que presencié hoy, creo que entiendes más sobre este negocio específico que yo mismo. Un toque suave en la puerta interrumpió la conversación. Era la recepcionista. Señor Alcántara, los franceses preguntan si pueden continuar. Dijeron que tienen algunas cuestiones técnicas específicas que les gustaría discutir con la consultora mexicana. Roberto y el ARA intercambiaron miradas significativas, la confirmación de lo que ya sospechaban. Te llamaron consultora, no traductora, observó Roberto, porque ustedes me presentaron como traductora, pero yo actué como consultora. Internacional. Para franceses tradicionales como los Beaumont, la competencia técnica habla más fuerte que los títulos formales. Reconocieron la experiencia cuando la vieron, explicó el ARA, su voz llena de convicción. Entonces, vamos a darles exactamente lo que quieren. Roberto tomó la decisión final, su rostro iluminado por una nueva esperanza. El ARA, termina esta reunión como la consultora internacional que realmente eres. Cierra este negocio conmigo como socia, no como empleada. El ARA lo miró con una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de volver a ser quien nació para ser, de reclamar su lugar en el mundo.
terror de que todo pudiera desmoronarse de nuevo, de que el pasado la alcanzara. Roberto, después de hoy no hay vuelta atrás. ¿Entiende eso, verdad? Roberto sonrió por primera vez desde que la crisis comenzó. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Elara, después de lo que hiciste hoy, no quiero que haya vuelta atrás. Quiero que seas exactamente quien siempre fuiste, la mejor negociadora internacional que he conocido. Cuando regresaron a la sala de reuniones, Elara ya no intentaba esconderse. La invisibilidad había sido desterrada de su ser. Se sentó a la mesa como igual, abrió su propia carpeta de documentos y comenzó a negociar el mayor contrato en la historia de la empresa de Roberto, con la elegancia y competencia que la habían convertido en leyenda en las multinacionales francesas. Y por primera vez en 4 años, Elara Cristina Dumont volvió a ser exactamente quien nació para ser, una ejecutiva brillante, cerrando negocios de cientos de millones, con la naturalidad de quien nunca debió haber parado. 3 horas después, cuando los franceses finalmente se levantaron de la mesa, Roberto supo que había presenciado algo histórico. No solo habían cerrado el contrato original de $500 millones, sino que Elara había estructurado una alianza mucho más amplia que incluiría 2 proyectos más en los próximos 18 meses. El valor total llegaba a $800 millones. Jean-Claude se acercó a Elara y le estrechó la mano con el profundo respeto que solo los franceses dan a alguien que realmente los impresiona. Madame Dumont, fue un placer trabajar con alguien de su calibre. Rara vez encontramos esta combinación de conocimiento técnico y elegancia comercial. Philippe añadió en un inglés pausado pero sincero, con una expresión de genuina admiración. Transformaron una buena inversión en una oportunidad excepcional. Nuestro equipo en París quedará muy impresionado. El tercer hombre, que Elara descubrió que era el director financiero del grupo, le entregó su tarjeta personal. Madame, si algún día considera regresar al mercado europeo, nos encantaría hablar sobre oportunidades. Después de que los franceses se fueron, prometiendo regresar la semana siguiente con la documentación final, Roberto se quedó solo con Elara en la sala. El silencio estaba cargado de tensión, de logro y de un cambio irreversible. «Elara», dijo Roberto finalmente, aflojándose la corbata por primera vez en el día, una señal de alivio. «En 3 horas acabas de cerrar el negocio más grande en la historia de mi empresa. No solo salvaste un contrato que podría haberme arruinado, sino que lo transformaste en algo mucho más grande de lo que soñaba». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar la magnitud de su gratitud. «Y lo hiciste usando conocimientos y experiencia que yo ni sabía que existían a metros de distancia de mí durante 2 años». Elara guardaba los documentos en la carpeta, evitando mirarlo, la adrenalina de la negociación disipándose lentamente. Ahora que la adrenalina de la negociación había pasado, la realidad de lo que había sucedido se estaba asentando, como un peso ineludible. Ya no era la limpiadora invisible, no había vuelta atrás. «Hice lo que necesitaba ser hecho, Roberto. Nada más. Deja de llamarme señor Alcántara. Después de lo que pasó hoy, creo que podemos ser Roberto y Elara». Él se sentó pesadamente, sus ojos fijos en ella. «Elara, necesito hacerte una pregunta directa, y quiero una respuesta completamente honesta». Elara finalmente lo miró, preparándose para desenterrar los fantasmas de su pasado. «¿Por qué nunca me dijiste quién eras realmente? ¿Por qué aceptaste trabajar como limpiadora cuando claramente eres una de las mentes empresariales más brillantes que he conocido?» Elara suspiró profundamente, como si hubiera cargado ese peso durante años. Un alivio agridulce al poder finalmente compartir su verdad. «Roberto, cuando estás desesperado, cuando necesitas poner comida en la mesa de tu hijo y pagar el alquiler a fin de mes, el orgullo es un lujo que no puedes permitirte». Hizo una pausa, mirando por la ventana la ciudad que la había acogido cuando no tenía nada, una ciudad que se había convertido en su refugio. «Y honestamente, después de perderlo todo en Francia, de ver mi nombre asociado a escándalos en todos los periódicos, no tenía
Confianza en mi capacidad profesional. Empecé a creer que quizás no era tan buena como pensaba. ¿Y hoy? ¿Cómo te sientes después de impresionar a algunos de los inversionistas más sofisticados de Europa? Elara sonrió, una sonrisa verdadera, llena de una emoción que no sentía hacía años, una luz que iluminaba su rostro. Hoy me sentí como yo misma por primera vez en 4 años, como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Roberto se levantó y caminó hasta la ventana. Elara, tengo una propuesta que hacer. De hecho, tengo varias propuestas. Elara esperó en silencio, el corazón latiéndole más rápido, la expectativa creciendo en su pecho. Primera opción, aceptas una de las ofertas que seguramente llegarán de los franceses. Te conviertes en consultora internacional independiente, ganas mucho dinero, reconstruyes completamente tu carrera en el mercado europeo. Roberto se volvió hacia ella, sus ojos llenos de seriedad. Segunda opción, te conviertes en mi socia en Alcántara Holdings. Dirigimos juntos esta expansión internacional y todas las que vengan. Elara parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Socia? Elara, después de lo que presencié hoy, tengo la absoluta certeza de que conoces los mercados internacionales infinitamente mejor que yo. Tienes contactos, experiencia, credibilidad y claramente tienes talento para transformar una empresa regional mexicana en un jugador internacional. Roberto se acercó al escritorio, su determinación palpable. Estoy ofreciendo una sociedad del 25% de la empresa, más una participación especial en las ganancias de todos los contratos internacionales que traigas. La quijada de Elara literalmente cayó. Durante 4 años, había limpiado oficinas y soñado con una segunda oportunidad, con una forma de recuperar su vida. Ahora, de repente, le ofrecían una sociedad en una empresa que acababa de cerrar el contrato más grande de su historia, una oportunidad que superaba cualquier sueño. Roberto, no puedo aceptar algo así. Es demasiado generoso. Apenas me conoces. Elara, hoy salvaste mi empresa de un contrato que podría haber resultado en procesos penales y multas millonarias. Luego transformaste un negocio de 500 millones en una alianza de 800 millones. Si eso no merece una sociedad, no sé qué lo merece. Roberto sonrió genuinamente, una expresión de profunda satisfacción. Además, tengo la fuerte sensación de que contigo como socia, esos 800 millones de los franceses son solo el comienzo de algo mucho más grande. Elara se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad donde había comenzado su vida desde cero 4 años antes, una ciudad que la había recibido como refugiada y ahora le ofrecía una segunda oportunidad que nunca imaginó posible, un renacer inesperado. Por unos minutos se quedó en silencio, procesando la magnitud de la propuesta. Sociedad significaba seguridad financiera para ella y Gabriel, reconocimiento profesional. Significaba que finalmente podría usar todo su conocimiento y experiencia sin esconderse, sin vergüenza. Roberto, ¿puedo hacer una contrapropuesta? Claro, dijo él con una sonrisa expectante. Acepto la sociedad, pero con 3 condiciones no negociables. Elara se volvió hacia él con una determinación que Roberto estaba aprendiendo a reconocer, una fuerza inquebrantable. Primera, quiero que todos los empleados de limpieza y servicios generales de esta empresa tengan sus salarios revisados y aumentados en al menos un 30%. Si yo puedo pasar de limpiadora a socia, otros también merecen oportunidades y reconocimiento. Roberto asintió de inmediato, impresionado por su generosidad y conciencia social. De acuerdo, completamente. Y la segunda condición, quiero establecer un programa de becas para hijos de empleados. La educación cambia vidas y quiero que la empresa sea parte de esa transformación. Elara hizo una pausa, sus ojos brillando con una esperanza genuina. Gabriel consiguió una beca en la UNAM, pero sé cuántas familias aquí luchan para dar educación de calidad a sus hijos. Perfecto. Crearemos el programa de becas Elara Dumont. ¿Y la tercera condición? Elara sonrió con picardía, una luz en sus ojos. Quiero una semana para entrenar a mi sustituta en la limpieza.
No puedo dejar el trabajo a medias. Roberto rió genuinamente, divertido y conmovido por su humildad. Elara, acabas de cerrar un negocio de $800 millones y te preocupa entrenar a una limpiadora. Roberto, una cosa que aprendí en la vida es que todo trabajo honesto tiene dignidad y toda transición debe hacerse con responsabilidad y respeto. Elara le extendió la mano. Entonces, ¿tenemos un acuerdo? Roberto le estrechó la mano sabiendo que estaba sellando no solo una alianza empresarial, sino una amistad que cambiaría ambas vidas para siempre. Tenemos un acuerdo, Elara. Bienvenida de nuevo al mundo al que siempre perteneciste. Afuera de la sala de reuniones, Carmen, Eduardo y Fernanda esperaban ansiosos, la curiosidad grabada en sus rostros. Cuando Roberto y Elara salieron, ambos sonriendo, supieron que algo extraordinario había sucedido. Personal. Roberto anunció al equipo reunido, con una voz llena de orgullo. Quiero presentar oficialmente a Elara Cristina Dumont, nuestra nueva socia y directora de negocios internacionales de Alcántara Holdings. El silencio fue roto por Carmen, quien comenzó a aplaudir. En segundos, toda la oficina aplaudía. La noticia se extendió como un incendio. Elara estaba emocionada, pero también asustada por la atención. Durante 4 años se había escondido, se había mimetizado con la invisibilidad. Ahora, de repente, era el centro de atención. Elara, esto es increíble. Fernanda se acercó, sus ojos llenos de admiración. Te mereces cada reconocimiento. Eduardo añadió con una sonrisa sincera. Siempre supe que había algo especial en ti. La forma en que observabas las reuniones, cómo entendías las conversaciones. Ahora, todo tiene sentido. Carmen, con lágrimas en los ojos, dijo, Elara, estoy tan feliz por ti. Vas a revolucionar esta empresa. Esa tarde, Elara se mudó a una oficina en el piso 38 con vista panorámica de la ciudad, un símbolo de su renacimiento. Sentada en su nuevo escritorio, revisando documentos de otros proyectos internacionales que ya llegaban, se permitió sentir algo que no sentía hacía 4 años. Esperanza genuina en el futuro, una luz que iluminaba el camino. Su teléfono sonó. Era Gabriel llamando desde la universidad. Mamá, no vas a creer lo que estoy escuchando aquí en la facultad. Todo el mundo habla de una historia sobre una limpiadora que se convirtió en socia de una empresa después de cerrar un contrato millonario. Dicen que es demasiado inspirador para ser verdad. Elara rió, dándose cuenta de que la historia ya se estaba extendiendo, trascendiendo las paredes de la oficina. Hijo, hay cosas en la vida que son tan extraordinarias que parecen imposibles, pero a veces realmente suceden. Mamá, esa historia es sobre ti, ¿verdad? Elara miró por la ventana de su nueva oficina, el sol poniéndose sobre la ciudad. Sí, Gabriel, es sobre nosotros, sobre empezar de nuevo, sobre nunca rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Cuando colgó el teléfono, Elara se permitió llorar por primera vez en 4 años. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de una mujer que había encontrado su camino de regreso a casa, a su verdadera esencia. Elara Cristina Dumont ya no era la limpiadora invisible, era socia de Alcántara Holdings, una de las negociadoras internacionales más respetadas del país, y una mujer que había probado que las segundas oportunidades realmente existen. A veces vienen cuando menos las esperas, disfrazadas de crisis, y a veces para encontrarlas, necesitas tener el coraje de mostrar quién eres realmente. Elara había encontrado ese coraje, y ahora finalmente estaba lista para construir el futuro que siempre mereció. 6 meses después de la reunión que lo cambió todo, Elara estaba en su oficina del piso 38, revisando contratos de 3 nuevos proyectos internacionales. La mesa de vidrio estaba cubierta de documentos en español, inglés y francés, prueba de cómo Alcántara Holdings se había transformado, expandiendo sus horizontes. Pero esa mañana de lunes, Elara no podía concentrarse. Miraba por la ventana, observando el movimiento de la ciudad, aún procesando la velocidad con la que su vida había cambiado, radicalmente.
Hace 6 meses llegaba al trabajo a las 5 de la mañana, cargando productos de limpieza, una sombra en la oscuridad. Hoy tenía 3 asistentes, un salario 20 veces mayor y reuniones con CEOs de multinacionales. Una transformación que superaba cualquier expectativa. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Marcia, su asistente ejecutiva principal, una joven de 28 años, con un título en Relaciones Internacionales, que hablaba 4 idiomas y había trabajado en consultorías antes de unirse al equipo de Elara. Un claro ejemplo del talento que ahora atraían. Elara. Llegaron 2 propuestas más esta mañana, una del grupo alemán BMW y otra de un conglomerado italiano que quiere invertir en energía renovable. Marcia colocó las carpetas sobre la mesa. Y Roberto quiere hablar contigo cuando tengas un momento. Dijo que es algo importante. Elara sonrió, ajustándose las gafas. Dile a Roberto que estoy libre ahora. Y Marcia, ¿puedes reprogramar mi reunión de las 3? Quiero revisar estas propuestas con calma antes de tomar cualquier decisión. Marcia asintió y salió, dejando a Elara en la quietud de su nueva oficina. Elara tomó la primera carpeta, pero antes de abrirla se permitió un momento de reflexión. La transformación no había sido solo profesional. Su vida personal también era completamente diferente. Un renacer completo. Gabriel, ahora en su 2º año de ingeniería en la UNAM, estaba floreciendo como nunca antes. Un joven, lleno de confianza y propósito. La beca de estudios de la empresa le permitió dedicarse por completo a sus estudios, y sus notas estaban entre las mejores, un testimonio del impacto positivo de la educación. Más importante, había recuperado la confianza en sí mismo y en el futuro, una paz interior que se reflejaba en su sonrisa. Elara se había mudado a un amplio apartamento en Condesa con 3 habitaciones y una hermosa vista, un espacio que representaba su nueva vida. Gabriel tenía su propio estudio y Elara había montado una oficina en casa, un lugar para trabajar y reflexionar. Era una vida que ni soñaba volver a tener, una realidad que superaba sus fantasías más audaces. Su teléfono sonó. Una llamada internacional. Elara Cristina Dumont respondió en modo profesional. Elara Jean-Claude Beaumont. Commentez-vous. La voz del patriarca francés sonaba alegre y familiar. Monsieur, qué sorpresa. Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo puedo ayudarlo? Jean-Claude continuó en francés, con su habitual elegancia. La estaba llamando para invitarla a una conferencia internacional sobre inversiones en América Latina que se realizaría en París el mes siguiente. Querían que fuera la oradora principal, representando el mercado mexicano. Un honor que la llenaba de orgullo. Es un gran honor, Monsieur Beaumont, pero necesito hablar con mi socio antes de confirmar. Bien, pero Elara, ¿puedo decir una cosa? En los últimos 6 meses te has convertido en una referencia en el mercado europeo. Para inversiones en México, tu nombre es respetado en los mejores círculos empresariales de París. Cuando colgó, Elara se quedó absorta en sus pensamientos. 6 meses atrás, su nombre estaba asociado con escándalo y desgracia, con la vergüenza y el fracaso. Ahora, aparentemente era sinónimo de competencia y éxito, de resiliencia y triunfo. La vida tiene una forma peculiar de dar vueltas completas, de sorprenderte cuando menos lo esperas, de transformarte en una versión mejorada de ti misma. Roberto golpeó la puerta y entró sin esperar respuesta, como se había vuelto costumbre. La alianza había evolucionado a una amistad genuina basada en respeto mutuo y confianza absoluta, un lazo que se había forjado en la adversidad. Elara, pareces pensativa. ¿Algún problema? Roberto se dejó caer en el sillón frente a su escritorio, cargando una carpeta. Ningún problema. Jean-Claude Beaumont acaba de llamar desde París. Quiere que dé una conferencia internacional sobre inversiones en América Latina. Elara sonrió, la noticia aún resonando en su mente. Aparentemente en los últimos meses me he convertido en una referencia en el mercado europeo. Roberto se carcajeó, una risa sincera que llenó la oficina. Elara, siempre fuiste una referencia.
Solo necesitabas una oportunidad para mostrarlo de nuevo. Abrió la carpeta, sus ojos brillando con entusiasmo. Y hablando de oportunidades, tengo una propuesta que podría interesarte. El Ara se inclinó hacia adelante, curiosa, la anticipación creciendo en su pecho. Llegó una propuesta de Pemex. Están estructurando una joint venture con empresas europeas para la exploración de petróleo en aguas profundas. Es un proyecto de $15,000 millones. Roberto hizo una pausa para que el número hiciera efecto, dejando que la magnitud del proyecto se asentara. Y quieren específicamente a Alcántara Holdings como consultora, contigo liderando las negociaciones. El Ara sintió el corazón acelerarse. Un torbellino de emociones la invadió. $15,000 millones. Sería el proyecto más grande en la historia de la empresa y potencialmente uno de los contratos de consultoría internacional más grandes jamás cerrados en México. Un desafío monumental que la emocionaba. Roberto, esto es gigantesco. ¿Estás seguro de que están hablando específicamente de mí, el Ara? Dijeron textualmente que quieren a la exdirectora de Michelin, que impresionó a los franceses y está revolucionando el mercado mexicano de consultoría internacional. Roberto sonrió, el orgullo palpable en su voz. Tu reputación llegó hasta Pemex. El Ara se levantó y caminó hasta la ventana, tratando de procesar la magnitud de la oportunidad, de comprender cómo su vida había dado un giro tan drástico. 6 meses atrás limpiaba baños ejecutivos. Ahora, la empresa más grande del país quería contratarla para el proyecto más grande de la década. Una ironía que la dejaba sin aliento. Roberto, aceptar un proyecto de este tamaño significa expandir drásticamente nuestra operación. Necesitaremos contratar más consultores, abrir oficinas en otras ciudades, tal vez incluso en el extranjero. Lo sé y estoy preparado para eso. Roberto se levantó, su voz llena de determinación. El Ara, cuando te ofrecí la sociedad sabía que transformarías esta empresa, pero ni yo imaginaba que sería tan rápido y tan grande. El Ara se volvió hacia él, con una seriedad que no era común en ella. Roberto, necesito ser honesta. Un proyecto como este atraerá atención internacional. Mi pasado en Francia, el escándalo con François, todo puede volver a salir a la luz. Roberto la estudió, sus ojos llenos de comprensión. El Ara, ¿tienes miedo? No exactamente miedo, pero preocupación. Hemos construido algo hermoso aquí, una reputación sólida. No quiero que el pasado perjudique lo que hemos logrado. Roberto se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo que la confortó. El Ara, has enfrentado lo peor que la vida puede ofrecer y saliste más fuerte. Lo perdiste todo y reconstruiste una carrera aún mejor. Si alguien intenta usar tu pasado en tu contra, descubrirá que ya no eres la misma mujer vulnerable de hace 4 años. El Ara asintió, sintiendo que la confianza volvía a ella, una fortaleza renovada. Tienes razón, y además, la verdad siempre estuvo de nuestro lado. Nunca hice nada malo. Exacto. Y ahora tienes una empresa sólida, una reputación impecable en México y amigos poderosos que te apoyan. Roberto regresó a la carpeta, su voz llena de entusiasmo. Entonces, ¿qué te parece? ¿Aceptamos el desafío de Pemex? El Ara miró una vez más por la ventana, viendo la ciudad que la había acogido cuando no tenía nada y que ahora le ofrecía la mayor oportunidad de su carrera, un horizonte ilimitado. Aceptamos, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que parte de los honorarios de este proyecto se destine a expandir nuestro programa de becas. Si vamos a crecer, quiero que nuestra responsabilidad social crezca con nosotros. Roberto sonrió, impresionado por su generosidad y visión. Hecho, destinaremos el 5% de los honorarios netos a becas. Pasaron las siguientes 2 horas planificando la expansión de la empresa, discutiendo la necesidad de contratar al menos 10 nuevos consultores, abrir una oficina en Monterrey para estar más cerca de Pemex y posiblemente establecer una representación en París. Un plan ambicioso que los emocionaba. El Ara, hay una cosa más, Roberto dijo cuando estaban
Terminando, su voz llena de una nueva noticia. Recibí una llamada del periódico El Universal. Quieren hacer un reportaje de portada sobre ti para la sección de negocios y finanzas. De limpiadora a ejecutiva. La historia de la mujer que está cambiando el mercado mexicano de consultoría internacional. El Lara dudó. La exposición mediática era algo que siempre había evitado. Roberto, no sé si estoy lista para ese tipo de exposición. El Lara, quieras o no, te has convertido en un símbolo, una prueba de que México tiene talentos excepcionales y que las segundas oportunidades realmente existen. Roberto se inclinó hacia adelante. Tu historia puede inspirar a miles de personas que están pasando por dificultades. El Lara pensó por un momento. Durante 4 años se había escondido, avergonzada del pasado y con miedo al futuro. Quizás era hora de asumir completamente quién se había convertido, de abrazar su historia. Está bien, pero quiero que el reportaje incluya información sobre nuestro programa de becas. Si voy a ser un símbolo, que sea un símbolo útil. Esa tarde, el Lara tuvo su primera entrevista para un medio nacional en 4 años. Una experiencia que la llenaba de emociones encontradas. El periodista quedó fascinado con su historia, su resiliencia. Señora El Lara, el periodista preguntó al final, ¿qué consejo le daría a las personas que lo perdieron todo y creen que no tienen futuro? El Lara pensó cuidadosamente. Les diría que a veces necesitamos tocar fondo para descubrir nuestra verdadera fuerza, que la competencia real nunca se pierde, solo queda dormida esperando la oportunidad adecuada y que las segundas oportunidades existen, pero generalmente vienen disfrazadas de trabajo duro y mucha humildad. Cuando la entrevista terminó, el Lara se sintió liberada. Por primera vez en años había hablado abiertamente sobre su historia sin vergüenza ni miedo. Había asumido completamente su viaje con todas las caídas y victorias, con cada herida y cada triunfo. Al final del día, el Lara encontró una foto que Gabriel le había dado. Eran ellos dos el día de la graduación de su hijo de la preparatoria, pocos meses después de regresar de Francia. Ambos estaban delgados, cansados, pero sonriendo, una imagen que reflejaba la esperanza en medio de la adversidad. Colocó la foto junto a otra más reciente, tomada en la fiesta de celebración cuando se hizo socia. Gabriel estaba radiante, confiado, lleno de planes para el futuro. La transformación de ambos era, evidente, un testimonio de la resiliencia humana. El Lara sonrió, guardó los documentos y se preparó para ir a casa. En el coche llamó a Gabriel. Hijo, ¿cómo fue el día en la facultad? Mamá, increíble. El profesor de Ingeniería Internacional comentó sobre una ejecutiva mexicana que está ganando reconocimiento en Europa por proyectos de infraestructura. Cuando dijo el nombre El Lara Dumont, casi gritó, «Esa es mi madre». El Lara rió, el corazón lleno de orgullo y felicidad. Gabriel, ¿puedo contarte un secreto? Hoy aceptamos un proyecto de $15,000 millones con Pemex. Será el más grande de nuestra historia. Gabriel se quedó en silencio por un momento, la magnitud de la noticia asimilándose. Mamá, eres increíble. En 6 meses pasaste de limpiadora a consultora de proyectos multimillonarios. Eso es surreal. Gabriel, nada de esto sería posible sin ti. Me diste fuerza para continuar cuando quería rendirme. Me recordaste todos los días que vale la pena luchar por el futuro. Cuando colgó, el Lara estaba llegando a casa. El apartamento en Condesa estaba iluminado, acogedor, lleno de la vida que había reconstruido ladrillo a ladrillo. Un refugio de paz. Gabriel estaba en la sala estudiando. Mamá, ¿cómo fue el día de la nueva ejecutiva más famosa de México? Gabriel se levantó para abrazarla, sus ojos llenos de cariño. Fue un día de decisiones importantes, hijo. Decisiones que definirán nuestro futuro para los próximos años. Cenaron juntos, hablando de los planes de Gabriel, de la posibilidad de que hiciera un intercambio en Francia, de los sueños que ahora eran posibles de nuevo, una vida llena de promesas. Más tarde, el Lara se sentó en la terraza mirando las luces de la ciudad.
un manto de estrellas urbanas. Pensó en François, todavía preso en Francia, y se dio cuenta de que ya no sentía rabia o rencor. Sentía indiferencia y gratitud por haber encontrado la fuerza para empezar de nuevo, para forjar su propio camino. Pensó en todos los empleados, de limpieza, y en el programa de becas que estaba cambiando vidas, abriendo puertas a un futuro mejor. Pensó en Roberto, quien había apostado por ella cuando ella ni siquiera creía en sí misma, y pensó en el futuro que se extendía, lleno de posibilidades que 6 meses atrás parecían imposibles. Elara Cristina Dumont, la mujer destruida que había regresado de Francia 4 años antes, ya no existía. No era la limpiadora invisible, era una ejecutiva respetada, una socia próspera, una madre, orgullosa, y una mujer que había probado que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para quien tiene el coraje de tomarla, para quien se atreve a levantarse después de cada caída. Un año después de la reunión que lo cambió todo para siempre, Elara estaba en el escenario principal del Centro de Convenciones en la Ciudad de México, frente a una audiencia de 100 empresarios e inversionistas. Era el Congreso Nacional de Negocios Internacionales, y ella había sido invitada como oradora principal para hablar sobre reconstrucción profesional y excelencia en consultoría internacional, un reconocimiento a su trayectoria. Pero hoy no era solo una conferencia más, era el día en que recibiría el premio Ejecutiva del Año, otorgado por la Asociación Mexicana de Ejecutivos por el trabajo excepcional que había desarrollado en Alcántara Holdings y el impacto en el mercado mexicano, un galardón que sellaba su éxito. Elara ajustó el micrófono y miró a la audiencia. En primera fila, Gabriel sonreía orgulloso, sus ojos brillando. A su lado, Roberto, que se había convertido en mucho más que un socio, en un amigo incondicional. Carmen, Eduardo y Fernanda también estaban allí, representando al equipo que había crecido de 15 a 120 empleados en el último año, un testimonio del crecimiento exponencial de la empresa. Hace exactamente 18 meses, comenzó su voz firme, resonando en el auditorio. Trabajaba como limpiadora en un edificio corporativo en el centro de la Ciudad de México. Llegaba a las 5 de la mañana, limpiaba oficinas, vaciaba la basura e intentaba ser invisible, no porque tuviera vergüenza del trabajo, sino porque tenía vergüenza de quién creía que me había convertido. Un murmullo recorrió la audiencia, la historia tocando fibras sensibles. Hoy, exactamente 18 meses después, nuestra empresa cerró contratos internacionales por un valor de $3.200 millones. Creamos 250 empleos directos. Establecimos alianzas con 15 países y nuestro programa de becas ya ha beneficiado a más de 800 familias. La audiencia estalló en aplausos, pero Elara levantó la mano pidiendo silencio, un gesto de humildad que la enaltecía. Pero no estoy aquí para hablar de números. Estoy aquí para hablar de algo mucho más importante, sobre segundas oportunidades, sobre la dignidad del trabajo y sobre cómo México desperdicia talentos todos los días, simplemente porque no sabemos mirar más allá de las apariencias. Elara hizo una pausa, dejando que las palabras hicieran efecto, resonando en la conciencia de los presentes. Durante 4 años fui solo una estadística, una inmigrante que regresó a su país sin recursos, una mujer de mediana edad, compitiendo por empleos con personas mucho más jóvenes, una profesional altamente cualificada que el mercado había descartado por asociación con un escándalo. Su voz se volvió más intensa, cargada de una pasión que conmovía. ¿Cuántos de ustedes tienen empleados de limpieza, seguridad, mantenimiento, que quizás sean exprofesores, exingenieros, exadministradores que la vida forzó a aceptar cualquier trabajo disponible? El silencio en el auditorio fue absoluto. Elara vio a la gente mirándose, reflexionando, la verdad golpeándolos. Tuve suerte, mucha suerte. Estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado, cuando una crisis obligó a mi jefe a descubrir quién era realmente. Elara miró directamente a Roberto, sus ojos llenos de gratitud.
Pero, ¿cuántos talentos excepcionales están escondidos en nuestras propias oficinas, esperando solo una oportunidad para mostrar su valor? Lara contó su historia completa: la carrera en Francia, el escándalo que no fue su culpa, el regreso a México, los años de limpieza y finalmente la oportunidad que lo cambió todo. Cada detalle, cada emoción. Habló sobre el miedo, la vergüenza, la sensación de inutilidad, pero también sobre la resistencia, la esperanza y la importancia de nunca rendirse por completo, de luchar hasta el final. La lección más importante que aprendí, Lara dijo al final de la conferencia, es que la competencia real nunca se pierde. Puede estar dormida, escondida, subutilizada, pero siempre está ahí esperando la oportunidad de resurgir, y que a veces para encontrar esa oportunidad necesitamos aceptar empezar desde cero, trabajar duro y mantener nuestra dignidad intacta sin importar lo que estemos haciendo. La audiencia se puso de pie en una ovación de 5 minutos. Lara vio lágrimas en los ojos de muchas personas, ejecutivos emocionados, jóvenes profesionales tomando notas, todos conmovidos por su historia de resiliencia. Después de la conferencia, durante la ceremonia de premiación, Lara subió de nuevo al escenario para recibir el trofeo de Ejecutiva del Año, un símbolo de su renacimiento. El presidente de la Asociación Mexicana de Ejecutivos leyó una cita que la hizo sonrojar, un reconocimiento a su increíble trayectoria. Lara: Cristina Dumont representa lo mejor del empresariado mexicano: competencia técnica excepcional, visión estratégica internacional, responsabilidad social genuina y una capacidad extraordinaria para transformar la adversidad en oportunidad. En 18 meses no solo reconstruyó su propia carrera, sino que revolucionó el mercado mexicano de consultoría internacional e inspiró a miles de profesionales en todo el país. Cuando Lara sostuvo el trofeo, pesado y elegante, sintió que sostenía mucho más que un reconocimiento profesional. Sostenía la prueba física de que la vida realmente ofrece segundas oportunidades a quienes tienen el coraje de tomarlas, a quienes se atreven a creer en sí mismos. Después de la ceremonia en el cóctel, Lara fue abordada por decenas de personas, ejecutivos buscando alianzas, jóvenes profesionales pidiendo consejos, periodistas queriendo entrevistas, pero las conversaciones que más la tocaron fueron con empleados de diversos sectores que se acercaron para contar sus propias historias de reinicio. «Señora Lara», dijo una mujer de 50 años, «soy gerente de recursos humanos de una multinacional. Después de escuchar su conferencia, voy a revisar nuestros procesos de contratación. ¿Cuántos talentos quizás estamos perdiendo por prejuicios?». Un joven ejecutivo se acercó, sus ojos brillando con una nueva perspectiva. «Lara, mi padre es portero de un edificio comercial, pero tiene formación en contabilidad. Hace 10 años no consigue empleo en su área. Su historia me hizo darme cuenta de que quizás puedo ayudarlo de una manera diferente». Era exactamente el impacto que Lara esperaba causar, inspirar a otros a ver más allá de las apariencias. Más tarde esa noche, Lara, Gabriel y Roberto cenaron juntos en un restaurante elegante para celebrar un momento de alegría y camaradería. La conversación fluía entre planes futuros, recuerdos de los últimos meses y reflexiones sobre cómo todo había cambiado, cómo sus vidas se habían entrelazado. «Mamá», Gabriel dijo durante el postre, «hoy me di cuenta de algo. No solo reconstruiste tu carrera, te convertiste en una persona aún mejor de lo que eras antes de que todo se desmoronara». Lara miró a su hijo sorprendida. «¿Por qué crees eso? Porque antes en Francia eras competente y exitosa, pero quizás un poco distante de la realidad de quienes luchan por sobrevivir. Ahora eres competente, exitosa y completamente conectada con las dificultades de la gente común». Gabriel hizo una pausa, sus ojos brillando con admiración. «Usas tu éxito para ayudar a otros. Eso es mucho más poderoso». Roberto asintió. «Gabriel tiene razón. Lara, te convertiste no solo en una ejecutiva excepcional,
sino en una líder que entiende la responsabilidad social de verdad. El Ara sintió los ojos llenarse de lágrimas de gratitud. Ustedes dos son la razón por la que logré llegar hasta aquí. Gabriel, me diste propósito en los momentos más difíciles. Roberto, me diste la oportunidad cuando nadie más la daría. Y tú, el Ara, Roberto respondió, transformaste esa oportunidad en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé posible. 2 meses después, el Ara estaba en París, en la oficina de Beaumont & Associés, firmando un contrato para establecer una joint venture permanente entre las dos empresas. Alcántara Holdings abriría oficina en París y Beaumont establecería operaciones permanentes en México, un sueño hecho realidad. Jean-Claude Beaumont, ahora con 71 años, observaba la firma con evidente satisfacción, el éxito de la alianza confirmándose. El Ara, cuando la conocimos hace 2 años, sabíamos que estábamos en presencia de alguien especial, pero ni imaginábamos que se convertiría en una de las ejecutivas más respetadas de América Latina. Monsieur Beaumont, mucho de esto solo fue posible gracias a la confianza que ustedes depositaron en mí desde el primer momento, respondió el Ara, la humildad en su voz. Philippe Beaumont añadió, con una sonrisa de admiración, el Ara, en 2 años has probado que México tiene algunos de los mejores talentos empresariales del mundo. Estamos ansiosos por expandir nuestras inversiones en el país. Cuando el Ara salió de la oficina de Beaumont, caminó por las calles de París, donde había vivido 12 años, una mezcla de nostalgia y triunfo invadiéndola. Era extraño estar de vuelta, pero no como la refugiada rota que había partido 4 años antes. Estaba volviendo como una ejecutiva respetada, cerrando negocios internacionales, representando a México en los más altos niveles corporativos, una transformación completa. Pasó por el edificio donde vivía con François, ahora ocupado por otras personas. Sintió una punzada de nostalgia, pero no de tristeza. Era nostalgia por la persona joven y ambiciosa que había sido, pero también gratitud por la mujer más sabia y fuerte en la que se había convertido, una mujer que había renacido de las cenizas. Esa noche en su hotel, el Ara recibió una llamada inesperada. Era François llamando desde la prisión. El Ara, vi las noticias sobre ti. Estoy impresionado con lo que conseguiste. El Ara respiró hondo, el pasado irrumpiendo en su presente. François, ¿qué quieres? Quiero disculparme por todo, por haber destruido nuestra vida, por haberte puesto a ti y a Gabriel en una situación imposible. Su voz sonaba arrepentida, el peso de sus acciones evidente. Y quiero que sepas que estoy orgulloso de la forma en que reconstruiste todo. El Ara guardó silencio por un momento. Durante 4 años había esperado esa disculpa. La anhelaba con cada fibra de su ser. Ahora que llegaba, se dio cuenta de que ya no la necesitaba, que la liberación había llegado de otras formas. François, acepto tus disculpas, pero nuestra vida juntos terminó hace mucho tiempo. Espero que encuentres tu propio camino cuando salgas de prisión. El Ara, ¿puedo preguntar una cosa? ¿Eres feliz ahora? El Ara miró por la ventana del hotel, viendo las luces de París brillar en la noche, una ciudad que había sido testigo de su pasado y ahora de su triunfo. Soy más feliz de lo que jamás fui, François. Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que imaginaba. Cuando colgó, el Ara se sintió completamente liberada del pasado. François era solo una memoria ahora, una lección aprendida, un capítulo cerrado en el libro de su vida. En el vuelo de regreso a México, el Ara revisó los documentos del nuevo contrato y planificó los próximos pasos de la expansión internacional. Alcántara Holdings se estaba convirtiendo en una de las principales consultoras de América Latina con oficinas en México, Francia y planes para abrir operaciones en Colombia y Argentina. Un crecimiento vertiginoso. Pero más importante que el crecimiento empresarial, el Ara sabía que había encontrado su verdadero propósito. Usar su éxito para crear oportunidades para otros, romper prejuicios sobre el valor profesional y probar que las segundas oportunidades realmente existen. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México,
Gabriel la esperaba en el aeropuerto con un ramo de flores y una sonrisa que iluminaba toda la terminal. Un abrazo que la reconfortó. «Mamá, bienvenida de nuevo a tu verdadera casa». Elara abrazó a su hijo, sintiendo que finalmente había encontrado no solo éxito profesional, sino paz interior, una serenidad que anhelaba. Había pasado de limpiadora invisible a ejecutiva internacional respetada, pero más importante, se había convertido en un ejemplo vivo de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad a quien tiene el coraje de tomarla, a quien se atreve a soñar de nuevo. Elara Cristina Dumont ya no era la mujer que había perdido todo en Francia, era la mujer que había reconstruido todo en México y que ahora estaba lista para conquistar el mundo de nuevo, pero esta vez en sus propios términos, con su propia fuerza y con la sabiduría que solo viene de quien ya tocó fondo y encontró fuerzas para subir. La jornada de regreso a la cima estaba completa, y el futuro, por primera vez en 1900 años, parecía infinitamente prometedor.